¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlos y esperamos de verdad, de todo corazón, que la sacudida sísmica del día de ayer solo haya terminado en el susto que a todos nos propinó y que todos se encuentren muy bien. Adicionalmente a los temas de la salud, de coronavirus que tenemos que estarnos cuidando continuamente. Pues no queda más que comentar con ustedes que estamos muy entusiasmados por la calurosa bienvenida que han tenido nuestros seminarios. Realmente en estos momentos es cuando nos ha servido mucho esta pandemia para, sobre todo, más bien la cuarentena provocada por esta misma o auspiciada por esta misma, el hecho de que nos ha dado tiempo para recapacitar acerca de las consideraciones de nuestro devenir en las aplicaciones futuras de nuestros trabajos. Y por lo mismo, el tema que les presentamos y que muy atentamente les pedimos que en caso que lo descarguen, que lo iniciamos la semana pasada, que son los procedimientos y pautas de las cuadrillas técnicas para realizar con seguridad trabajos en centros de datos activos, es muy importante. Si se suscriben a nuestro blog, van a encontrar este y otros temas que con mucho gusto hemos estado preparando para ustedes y que sin lugar a dudas cuenten con que vamos a continuar con el mismo entusiasmo preparando esta información que por las respuestas que hemos tenido les resultan de interés. Pues bien, no queda otra más que continuar con esta sesión. Esta es la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada. Entonces, debemos de pensar en darle cumplimiento y sobre todo ahora con los accesos y los filtros sanitarios en la seguridad del edificio. Las normas de seguridad del edificio deberán ser mantenidas todo el tiempo. Solamente personal listado y aprobado por el área de operaciones de cómputo o departamento de mantenimiento podrá tener garantizado el acceso al centro de cómputo. Esta lista deberá ser conservada por el equipo de trabajo de seguridad y deberá ser sometida a una estricta aplicación. El personal de la empresa contratista deberá siempre portar un gafete temporal de seguridad todo el tiempo, regresando este gafete al personal del escritorio de seguridad diariamente al finalizar las actividades para las que fueron convocados. El personal del equipo de trabajo de seguridad realizará rondines de seguridad cada 4 horas para vigilar, sobre todo, es muy importante, obviamente, los dueños del negocio son los más interesados en que no se presente ninguna eventualidad que pudiera llegar a ser catastrófica. Este personal de seguridad están autorizados para solicitar una revisión de las zonas de trabajo, o MPs, que es, como ya vimos, métodos y procedimientos, para que el trabajador los muestre. Ellos podrán ordenar que los trabajos sean detenidos en un momento dado, si de acuerdo a su criterio consideran que los procedimientos contenidos en ese documento no están siendo observados adecuadamente. Esto es muy importante, no olvidemos que la empresa que nos contrata es la que va a dictar las medidas definitivas que deberán aplicarse en la operación y en el despliegue de los servicios que estaremos haciendo, sobre todo en áreas tan críticas como son los centros de cómputo. Precisamente hablando de los manuales de métodos y procedimientos, debemos tomar en cuenta que alrededor del 50% de todas las fallas en la infraestructura crítica del centro de cómputo son coincidentes con mantenimientos u otras actividades humanas. Para controlar el riesgo de fallas desatendidas, un manual de métodos y procedimientos es requerido para todos los trabajos, aún en el remoto caso de que pudieran afectar las operaciones de cómputo. El departamento de mantenimiento es responsable para determinar cuál de las actividades dentro de los trabajos programados requieren de un método y procedimiento. Dicho documento, el documento que integre los manuales con los métodos y procedimientos, puede ser preparado por el departamento de mantenimiento o por el contratista que vaya a desarrollar el trabajo. Este manual de métodos y procedimientos podría resumir en un lenguaje con términos no técnicos el trabajo que deberá ser realizado, la expectativa de duración de dichos trabajos
y el potencial de riesgo de caída del sistema que pudiese ocurrir. Perdón, amigos, muy atentamente les pido si pudieran silenciar su micro para que no tengamos un retorno, un eco. Si fueran tan amables, se los agradecemos mucho. Continuando con las pautas de seguridad en el edificio, el manual de métodos y procedimientos pudiese adicionalmente identificar el trabajo que deberá realizarse por medio de un gran detalle técnico, incluyendo las herramientas que pudieran requerirse, el nivel de calificación del personal que realizará el trabajo y un detalle secuencial de los trabajos con una lista de revisión o checklist de las actividades, concepto por concepto, a ser realizado. Esto debiera incluir una tabla de flujos de la manipulación de circuitos. Si el trabajo incluye instalación o desinstalación de interruptores de circuito, que son ya puntos muy críticos en la operación de un centro de datos. El manual de métodos y procedimientos deberá contener una gráfica del apagón, la cual deberá discutirse y comentarse, es decir, una gráfica de precaución, de qué cuidados debemos tener para evitar al máximo provocar un apagón. Para el caso de que sucediera este apagón, que nos encontremos ante situaciones inesperadas y quién pudiese tomar la decisión de qué hacer, así como las condiciones originales deben de ser restauradas. Parte de esta gráfica deberá identificar el punto en que ya no es posible regresar al momento en que el trabajo ha sido realizado hasta ahora. Esto es muy importante, siempre debemos estar preparados. Precisamente por ahí tenemos en esta diapositiva un poco la explicación de qué es un procedimiento, que son una serie de pasos claramente definidos que permiten trabajar correctamente, disminuyen la probabilidad de accidentes, y el modo de ejecutar determinadas operaciones y suelen realizarse de la misma manera este tipo de actividades denominadas procedimientos. Continuando con los puntos de seguridad del edificio, en el punto 5, cada paso en el checklist del manual de procedimientos deberá dejar un espacio para que el personal haga el trabajo que inicialmente tenía asignado, de acuerdo a lo detallado en dicho manual. Esto además deberá anotarse en la bitácora de trabajo del centro de cómputo, con los comentarios por escrito que deberán registrarse. Una vez finalizada la redacción de los manuales de procedimientos, deberán generarse al menos 2 semanas antes de cada actividad de trabajo a realizarse para permitir su intercambio de comentarios y discusiones con el Departamento de Operaciones de Cómputo y agendar por medio de la administración un control de cambios. Esto es muy importante. En todas las bitácoras siempre debemos de tener presente cuál es el modelo de control de cambios que debemos utilizar para abatir posibilidades de poder afectar lo menos posible la operación continua del centro de cómputo. Cualquier actividad suficientemente importante para requerir un manual de procedimientos deberá requerir de al menos 2 personas calificadas para desarrollar el trabajo. La primera persona será responsable para realizar dicho trabajo y la segunda persona será responsable para leer el checklist anotado en el manual de procedimientos, para asistir a la primera persona y ofrecer respaldo de seguridad. Esto es muy importante. Siempre tener 2 personas para que una tenga el respaldo de la otra. El mismo equipo técnico deberá consistentemente desarrollar el trabajo de instalación y desinstalación de interruptores de circuito, que es de las actividades más críticas. En el punto 8 de los lineamientos de seguridad del edificio, debemos tomar en consideración que previamente al inicio de cualquier trabajo, la segunda persona deberá leer el segundo paso en el checklist del manual de procedimientos y la primera persona deberá iniciar el paso indicado en dicho checklist, indicando que lo ha comprendido cuando esto sea requerido. Solamente después de que la primera persona haya comprendido el paso indicado, el trabajo deberá ser iniciado. Cuando este paso esté concluido, la segunda persona deberá revisar el trabajo y personalmente iniciar la lectura del checklist del manual para confirmar que los pasos han sido completados. Y entonces la secuencia se iniciará nuevamente con el siguiente paso en el checklist del manual. El objetivo de inicializar cada paso es para intencionalmente realizar lentamente y con tranquilidad los pasos críticos para prevenir que dichos pasos se realicen fuera de secuencia. El paso 9,
nos indica que el trabajo deberá detenerse si la secuencia del manual de procedimientos aparece de forma incorrecta. En el punto 10, debemos considerar que el equipamiento no especificado en la lista del manual de procedimientos no deberá tocarse por ninguna razón. Si una falla ocurriese como resultado de los trabajos cubiertos en el manual, el proceso deberá ser exhaustivamente estudiado por todos los involucrados. Adicionalmente, a personas externas que no tengan un interés directo, para identificar la raíz de la causa. No espere que la situación que provocó la causa sea solucionada a través de un acto divino. La única raíz de la causa posible es un error en el proceso o un accidente. Para que una falla sea considerada como un accidente, el manual de procedimientos deberá tener, en primer lugar, estar correcto. El punto 2, identificar cuál es el riesgo actual de lo que ha ocurrido. Y en el punto 3, los pasos en el manual de procedimientos fueron fielmente seguidos. El análisis de fallas previas indican que la mayoría de estos incidentes fueron como resultado de procesos inadecuados o errores de ejecución. La razón para que un manual de procedimientos y documentos adicionales es para prevenir este tipo de problemas. En el punto 12 nos indica este manual que hemos preparado para ustedes. Un representante autorizado del Departamento de Mantenimiento deberá estar presente durante la realización de todos los manuales de procedimiento que involucren un nivel de riesgo C, nivel C o mayor. Mientras se trabaja sobre un método y procedimiento controlado en el proyecto, los contratistas no deberán dejar el site hasta que sea liberado por una persona autorizada del Departamento de Mantenimiento. Esto es muy importante para deslindar cualquier responsabilidad o como lo que se conoce como una disrupción en la operación. En cuanto a la energía crítica, el sistema de distribución de energía crítica toma la energía acondicionada proveniente de los UPS y es distribuida a través de toda la instalación hasta las cargas individuales. La mayoría de las fallas en los sites ocurre en esta sección, cuando el trabajo eléctrico crítico es requerido y esto dificulta la realización del mantenimiento físico. Los problemas frecuentes incluyen el frente muerto de la cubierta se resbala cuando se está accesando el tablero de la carga crítica, es decir, la tapa de los equipos se resbalan. Hay que ser muy cuidadosos al desmontar las tapas de los equipos que vamos a intervenir y colocarlas en un sitio separado o alejado y que no estorbe al paso y a la actividad que estamos realizando. El punto B nos indica que los interruptores sobrecalentados se activan disparándose inesperadamente. Cables que no se encuentran convenientemente asegurados bajo los tornillos se sueltan. Los tornillos que no son apretados con el torque adecuados se aflojan y se liberan finalmente. Los cables o interruptores de circuito se desconectan cuando se inicia la realización de trabajos de conexión o desconexión en interruptores adyacentes. Existen tornillos desgastados. Esto hay que revisarlo continuamente y sustituirlos de manera inmediata. Aislamientos rasgados y descubiertos en cables en condición de falla. Esto es también muy importante estarlos verificando y revisando continuamente. El punto H es la secuencia de rotación de fases invertida. Esto es muy frecuente. Pasa con gran continuidad en las instalaciones críticas y nos afecta sustancialmente en la operación correcta de los equipos. Imagínense una secuencia de fases invertida aplicándose a la operación de equipos como lectoras de disco que puedan girar al revés en sus motores, todo lo que involucra motores de cintas, de todo el equipamiento de discos, podrían dañar gravemente a los equipos que están operándolos. Un método y procedimiento y al menos 2 electricistas calificados en el cual uno deberá ser el líder de la actividad y ambos deberán ser calificados para realizar esta clase de trabajos críticos, son requeridos siempre que tengan que desarrollarse cualquier tipo de trabajos eléctricos críticos o en vivo. Un contratista jamás deberá operar un interruptor de circuito a menos que esto haya sido solicitado específicamente y de forma directa por un representante del Departamento de Operaciones o Mantenimiento de parte del cliente o del usuario.
Los electricistas siempre deberán trabajar al nivel de sus ojos, empleando herramientas y aditamentos aislados, es decir, siempre tener la concentración y la vista fija en el objetivo que vamos a intervenir. Y utilizar lentes de seguridad, pulseras o joyería no deberán utilizarse jamás. El acceso a los componentes de distribución de energía crítica, incluyendo los tableros eléctricos y PDUs, es restringido y todos estos tableros deberán estar asegurados con cerradura, con llaves. Esto es parte de la norma. Esto es muy importante. La norma indica que todos los tableros de carga crítica deberán contar con chapa que opera con una llave. Por lo tanto, se deberá contactar al departamento de mantenimiento para su acceso. Las instalaciones eléctricas estándar, en las instalaciones eléctricas estándar deberán emplearse cintas no metálicas para conducir el cableado a través de las tuberías en todos los trabajos eléctricos. Todos los circuitos eléctricos y no eléctricos, por ejemplo, coaxiales, buses, fibra óptica, etcétera, deberán tener una canalización dedicada que no tenga divisiones o conexiones intermedias. Todos los circuitos eléctricos en el centro de cómputo deberán terminar en un receptáculo con un contacto hembra del tipo twist lock, a menos que el circuito alimente directamente las terminales de conexión de algún equipo de cómputo o comunicaciones. Aquí me detengo un momento para explicar que aquí a lo que se refiere es a que no se aceptan bajo ninguna consideración entorchar cables. Todo cable debe estar conectado fijamente por medio de tornillos o conexiones en los equipos de principio a fin. No puede haber un empate, están prohibidos en la carga crítica. El suministro de energía para el equipo montado en un gabinete o rack deberá estar íntegramente dedicado a ese gabinete. Las conexiones internas de energía entre dos gabinetes adyacentes es una práctica muy pobre, porque esto podría representar una potencial sobrecarga del circuito. Esto además podría resultar en una desconexión total de la energía en el rack al que se está compartiendo la energía o subsidiario de una manera no planeada, cuando el rack primario sea apagado por un proceso de mantenimiento. Debemos de ser muy cuidadosos. Recordemos que mucha gente depende de la operación continua de un centro de datos. Los sistemas independientes de micro UPS no son permitidos dentro del centro de cómputo. Esto es muy importante. En los centros de cómputo deben de estar alimentados por UPS del tipo standalone que lleven toda la carga. ¿Por qué? Porque los UPS de estas capacidades a partir de 15, 20 kVA, sus componentes son mucho más robustos y están diseñados y fabricados para soportar la carga crítica derivada de un UPS, de un centro de cómputo. No así como los micro UPS que solo están diseñados para soportar cargas pequeñas, como son los equipos periféricos o una PC. El equipo de trabajo del departamento de mantenimiento deberá realizar las conexiones finales, no un electricista, contratista o elemento del equipo del trabajo de TI. Todos los cables de energía y sus receptáculos deberán ser probados antes de su instalación. El largo de los cables de energía deberán mantenerse en un mínimo de tolerancia de al menos 12 pulgadas en cualquiera de los extremos del cable. O sea, no debe haber conexiones más largas o extensiones más largas. Una vez realizado este dimensionamiento, el cable podrá ser conducido a través de una abertura en el piso elevado y atarse o añadirse sin conducir energía en el larguero o en el travesaño de la sección más cercana del piso elevado. Debemos ser muy cuidadosos para evitar accidentes, incluso fatales. Una etiqueta con una indicación muy clara deberá ser insertada en todos y cada uno de los cables por medio de marcadores con tinta indeleble. Debemos instalar los receptáculos con energía proveniente de los UPS utilizando una red de receptáculos. Utilizar los contactos con placas estándar beige para los contactos nucleares que se emplearán para trabajos de servicio y mantenimiento. Simplemente, esto es muy importante, debemos utilizar solamente las placas estándar color beige para los contactos normales, no de emergencia ni regulados, para los trabajos de servicio y mantenimiento. Sí, nunca debemos conectar ningún equipo de motor, ya taladro, caladora, el equipo de herramienta, a un contacto de energía regulada. Puede dañar muy tremendamente a un UPS.
Cuando se provee una fuente de distribución de energía doble, utilice receptáculos rojos para una fuente proveniente de un UPS y blancos para una segunda fuente de UPS separada y beige para contactos normales. No confundir la placa de color blanco que utilizamos para energía regulada separada que con los contactos beige normales. Esto es muy, muy importante. Es parte de un código de colores internacional. Los conectores planos tipo espada, macho y hembra no están permitidos dentro del centro de cómputo, al menos que el plug y el receptáculo estén interconectados juntos y aislados por medios de coberturas especiales para este fin, o que contengan un medio de sujeción mecánico, abrazadera interconstruido dentro de dicho receptáculo. El gerente de mantenimiento deberá asignar un procedimiento para una conexión físicamente segura de los plugs receptáculos. De manera inmediata deberá reportar cualquier tipo de hardware en el centro de cómputo que tenga conexiones planas de espada tipo plug que no se encuentren interconectadas sin la protección de coberturas especiales de manera adecuada e informar de inmediato al área de mantenimiento. Cuando se adquieran nuevos equipos PDUs, soliciten específicamente que sean del tipo de cubiertas con bisagras. El empleo de barras multicontactos es una práctica muy pobre y resulta desalentadora si una barra multicontactos es absolutamente necesaria. La justificación para el empleo de dichas barras es requerida y deberá incluir un detallado plan de la mitigación del riesgo. Los modelos solicitados específicamente deberán ser investigados por el área de mantenimiento y estar aprobados para utilizarse dentro de los centros de cómputo. Las barras de multicontactos pueden no contener interruptores de circuito internos o desconectadores y esto puede ser muy peligroso y provocar una eventualidad muy grave que pudiera poner en riesgo la vida humana. Las conexiones de cableado propias de las barras multicontactos deben ser positivamente atadas a los receptáculos de alimentación y no activarse encendidas hasta que esto suceda. Debemos atar permanentemente las barras multicontactos a los gabinetes, cubrir todos los tomacorrientes que no se utilicen por medio de coberturas especiales para tal fin o protectores de tomacorrientes, utilizando preferentemente las que cuentan con trampas atornillables. No debemos realizar conexiones en cascada de barras multicontactos. Por ejemplo, no contacto una barra multicontactos en un tomacorriente de otra barra multicontactos. Esto es con la finalidad de ofrecer una mayor cantidad de tomacorrientes disponibles. Es un error muy común que se comete. Cada barra multicontactos deberá contar con una trayectoria definida hasta su único receptáculo de alimentación. Y debemos asegurarnos físicamente de localizar todas las barras multicontactos en la parte superior del piso elevado, en donde puedan ser supervisadas y observadas permanentemente. ¿Qué debemos de hacer para solicitar permisos para actividades de soltar y cortar? Nosotros debemos adquirir dicho permiso para cualquier operación temporal que involucre flamas abiertas o aquellas que produzcan calor y o chispas. El departamento de mantenimiento deberá llenar completamente el permiso y autorizarlo. Este seguro de adherirse estrictamente al checklist de precauciones contenidas en el permiso. Usted deberá implementar y probar los principios requeridos para evacuar los humos producidos fuera del área. Notificar al área de mantenimiento y al supervisor del centro de comando una vez que haya sido completado el trabajo. En cuanto a los trabajos mecánicos, el supervisor del contratista, el técnico mecánico, deberá ser un trabajador calificado, con experiencia previa dentro de centros de cómputo, a menos que otro perfil sea especificado por el departamento de mantenimiento del cliente. Todos los trabajos deberán ser realizados por un trabajador calificado. Antes de que se inicie cualquier trabajo, el supervisor del contratista mecánico deberá notificar al departamento de mantenimiento. Recordemos que no debemos remover más de 6 placas del piso elevado al mismo tiempo en cualquier área del centro de cómputo. Y aquí me detengo un poco para recordar que cuando retiremos estas placas las debemos retirar en configuración de un tablero de ajedrez, no retirarlas en línea porque esto pone en riesgo toda la estructura de soporte del piso elevado, ¿sí? Porque la estructura del piso elevado cuenta con que las placas están alineadas en su totalidad. Si quitamos más de 6 placas de una sola hilera,
vamos a tener problemas que pueden hacer que colapse uno de los equipos instalados y caiga de su posición de instalación. Esto debe preservar la presión estática y prevenir que el piso falso se deslice o se colapse y minimiza el riesgo de que personas o equipos caigan a través de la abertura. Marque todo el área donde se han removido las placas de piso elevado por medio de conos de seguridad u otra clase de barreras permitidas y visibles para todos. No se permiten sopletes de flama abierta o equipos de soldadura, al menos que un permiso de soldadura o corte haya sido aprobado por el área de mantenimiento de nuestro cliente. Tampoco, jamás debemos operar válvulas, abriéndolas o cerrándolas sin tener un permiso. Preferentemente, estos permisos deben ser por escrito, ¿sí? Para deslindar cualquier responsabilidad ulterior. Cuando drene una tubería o línea, utilice mangueras para llevar el agua hasta una coladera en el piso. Cuando termine de realizar este trabajo, sea muy cuidadoso en el manejo de las mangueras, especialmente cuidando en no enroscarlas en tubos flexibles, cables detectores de humo, conexiones eléctricas y otro equipamiento que pudiese ser afectado con salpicaduras de agua provenientes de estas mangueras. Esto es muy importante. Las personas que hemos trabajado continuamente en centros de datos sabemos que el orden y la limpieza es un requisito indispensable para nuestro trabajo. Por lo que, en primer lugar, no debemos acumular basura o desperdicios. Y al final de nuestro trabajo debemos retirar toda la basura y desperdicios que hubiéramos realizado, que hubiéramos provocado. Adicionalmente, como punto 2, debemos limpiar todas las áreas de trabajo cuando el trabajo vaya a ser realizado con herramientas y equipos. Retirar los desperdicios y resguardar adecuadamente las herramientas y equipos al final de cada etapa de trabajo realizado. Limpiar completamente todas las áreas de trabajo empleando aspiradoras o trapos limpios, conteniendo una absoluta mínima cantidad de agua y soluciones limpiadoras. Al final debemos secar perfectamente todo el área que previamente se haya humedecido y debemos asegurarnos de manejar adecuadamente todos los limpiadores químicos. Hay algunos de estos limpiadores que son muy agresivos, debemos ser muy cuidadosos. El punto 4 nos dice que debemos dejar el área profundamente limpia. El hecho es limpiar cualquier impureza o residuo conservando la fuente que los originó. En el punto 5 debemos colocar pequeñas flechas de señalamiento en las placas del piso elevado con la finalidad de ofrecer un señalamiento de salida del área de trabajo en la cual se trabajó, eliminando dichos señalamientos al concluir estos trabajos. También debemos vaciar o cambiar los filtros de las aspiradoras cuando estén llenos como un procedimiento elemental básico. En las áreas de embarques y entregas, ¿cuál es nuestro comportamiento? En primer lugar, como punto 1, debemos notificar al Departamento de Mantenimiento con 48 horas de anticipación de cualquier cargamento o entrega que vayamos a recibir. Esto debiera asegurar que el personal a cargo del área de desembarque esté disponible para manejar el área, para realizar de manera eficiente y adecuada las operaciones, y que el espacio para desembalaje y almacenamiento se encuentre disponible. Cualquier intento de entrega sin haberse programado de manera previa puede ser rechazado o su procedimiento puede ser retrasado. Como punto 2, no almacene equipos de cómputo o partes para su instalación dentro del área de piso elevado de un centro de cómputo activo por lapsos de tiempo mayores a una semana. Mantenga todas las herramientas asociadas con la instalación del equipamiento de cómputo fuera del área del piso elevado del centro de cómputo. No almacene equipos de cómputo esperando su embarque en el centro de cómputo o en sus pasillos. Recordemos, estamos trabajando en instalaciones de operación crítica. Cualquier obstáculo puede desembocar en un evento de la caída del centro de cómputo. Me refiero a la caída operativa del centro de cómputo. Debemos de ser cuidadosos, no ofrecer obstáculos al libre paso de los técnicos para que puedan, en un momento dado, ofrecer una alternativa real para solucionar problemas que hayan ocasionado que se ponga en riesgo la operación continua del centro de cómputo. En el punto 4 nos dice, no almacenar nada en pasillos. Esto incluye herramientas, equipo, materiales, partes y componentes, por las razones que recién comentamos. En cuanto a las aspiradoras,
Para limitar la cantidad de partículas, todas las aspiradoras utilizadas dentro del centro de cómputo deberán contar con un filtro clasificación EPA, capaz de limitar la descarga de partículas de 0.3 micrones. Los cepillos de limpieza y aspiradoras domésticas pueden crear grandes cantidades de contaminantes que pueden ser transportados en el flujo de aire y pudieran inclusive activar falsamente el sistema de alarmas contra incendio, por lo que este tipo de elementos de limpieza está expresamente prohibido. Aquí me detengo un poco para comentarles que esto es muy real. Personalmente tuve la experiencia de que se tuvo que evacuar un centro de datos porque se activó la alarma contra incendios, provocando que después de un proceso de mantenimiento, el exceso de polvo provocado por rutinas de mantenimiento alertó falsamente al sistema contra incendio. Los centros de cómputo son muy sensibles a la contaminación. La suciedad y el polvo pueden llegar al interior del hardware del equipo de cómputo y provocar una operación errática. La suciedad en el aire puede adicionalmente disparar los sistemas de detección de alta sensibilidad, como los detectores de alerta temprana. En cuanto a los puntos muy críticos que representan la instalación y la remoción del equipo de cómputo de cables no eléctricos, cables de comunicaciones. En primer lugar, debemos obtener un método y procedimiento aprobado y un control de cambios antes de iniciar la instalación de cables no eléctricos, fibra óptica, coaxial, buses y etiquetas, comunicación, telefónico, etcétera. Realizar todo el trabajo bajo la supervisión directa de un representante autorizado del Departamento de Operaciones de Cómputo. Los cables existentes no deberán ser jalados, torcidos o desconectados bajo ninguna circunstancia, al menos que exista una indicación por escrito con una orden contraria. Debemos colocar la fibra óptica dentro de los ductos de trayectorias instalados para tal fin. Esté seguro que los elementos de soporte de la trayectoria de cableados estén perfectamente fijos en la parte superior del falso plafón, si existiese, o firmemente adheridos a la losa superior. No ate o fije cables en los rociadores automáticos, elementos estructurales de falso plafón o en los detectores de humo. Esta es una pésima mala práctica. 2 personas deberán estar presentes todo el tiempo para remover cables no eléctricos. Primero, deberemos identificar cuidadosamente toda la trayectoria del cable por remover, identificando si este se encuentra inactivo. Si fuese necesario, córtelo en secciones de 30 a 45 centímetros, una vez por corte, y retirando de inmediato el segmento cortado. No corte, afecte o inadvertidamente jale los cables existentes mientras remueva otros cables. En áreas congestionadas, identifique el cable y proceda a removerlo con la asistencia activa de operadores del equipo en donde se encuentra conectado, quienes podrán restaurar una desconexión inadecuada que pudiera realizarse de manera inadvertida. Actividades de preplaneación en caso de la instalación de interruptores de circuito y cables de energía en el equipamiento de cómputo. En primer lugar, como estas actividades de preplaneación deben requerir obtener una orden de trabajo conteniendo los siguientes elementos. Una hoja de resumen en donde se describan los trabajos a realizar y las fechas esperadas. Una hoja separada por cada pieza de equipamiento describiendo los trabajos a realizarse con la información del total de carga térmica, requerimientos de energía, tipos de receptáculos, tipos de cortes en las placas de piso elevado, así como la placa o placas de piso elevado en donde el equipo será localizado y cualquier otra instrucción especial que pudiera requerirse. Identificar si el equipo tiene la capacidad de alimentación dual. Si el equipo no cuenta con la capacidad de conexión dual, debemos observar el cómo afectaría y alertar al personal de operaciones de cómputo para que éste considere si esta situación no compromete los requerimientos de alimentación en redundancia para ese equipo en particular. Esto es muy, muy importante. Asignar una identificación apropiada al equipo de hardware de cómputo. Esta información deberá ser la misma que se coloque de manera fácilmente identificable y legible en la etiqueta que se colocará en el equipo. Una vez instalado,
Adicionalmente, debemos verificar que la hoja de datos de los circuitos del tablero está debidamente indicado. Y también, cuando terminemos, actualizar esta lista de circuitos en el tablero. Si es que lo tenemos que hacer. El área de mantenimiento deberá usar la información contenida en la orden de trabajo para determinar si una suficiente cantidad de energía proveniente de la fuente correcta está disponible. Si existe la capacidad adecuada, el área de mantenimiento deberá asignar un PDU o un tablero de circuitos dentro de ese PDU y la posición del interruptor de circuito dentro de dicho tablero de circuitos si la capacidad adecuada no estuviera disponible o las fechas no son realistas. El área de mantenimiento deberá informar al área de operaciones de cómputo. Debemos preparar el ensamble de boas o látigos, como las conozcamos mejormente, conteniendo las trayectorias completas y las configuraciones adecuadas, monofásicas o trifásicas, considerando un buen margen de tiempo y realizar esta clase de trabajos fuera del centro de cómputo si esto fuese posible. Esté seguro que la boa quede completamente ensamblada y ya después ingrese al centro de cómputo. Cumplir con los requerimientos del NEC 70, el artículo NEC 70. ¿Se va a conectar directamente a las tablillas de conexión del equipo de cómputo o se deberá terminar en una conexión twist lock? Esto debemos determinarlo antes de empezar la boa. Si fuese probada su continuidad eléctrica, si el aislamiento del cable es el requerido para instalar dentro del centro de cómputo, si está aterrizada correctamente, el receptáculo está conectado y si es aplicable la verificación de la rotación de fases. Todos estos puntos los debemos considerar. Realizar una identificación permanente en la boa, observando que se coloque en cada extremo de esta con una tolerancia de 30 centímetros, es decir, el etiquetado. Las etiquetas deberán ser idénticas y deberán especificar la carga que es alimentada, la placa de piso elevado de ubicación, el PDU que funciona como fuente de alimentación y la placa de ubicación de este PDU, el tablero de circuitos del PDU y el número del interruptor del circuito contenido dentro de este tablero de circuitos. Realizar las veces que sea necesario el procedimiento indicado en el método y procedimiento paso a paso. Revisar que todos los espacios para servicio alrededor del PDU del tablero de carga son adecuados para trabajar seguramente. Debemos de verificar esto, es muy, muy importante. Cualquier obstáculo, cualquier cosa que nos provoque un tropiezo en un gabinete o en un tablero de circuitos energizado puede ser de consecuencias fatales. Esto es muy importante. Debemos obtener un control de cambios aprobado antes de realizar cualquier instalación bajo el piso elevado, de cables de potencia o si previamente requiere de apagar circuitos previamente instalados. Programar el trabajo bajo el piso elevado y en el PDU solamente cuando haya recibido el control de cambios aprobado. Debemos cumplir con todos los procedimientos indicados en el método y procedimiento. Abrir de manera mínima cada placa de piso elevado que se encuentre en la trayectoria de la boa con un máximo de 60 centímetros. 2 placas de piso elevado durante la instalación para prevenir desgracias. Manejar la operación del jalado de cables en segmentos cortos de máximo 60 centímetros, siguiendo el criterio de calles y avenidas bajo las placas de piso, como lo vimos en la primera parte de este documento. Previamente señaladas con etiquetas desechables. No utilice rutas radiales bajo las placas de piso elevado, al menos que esto haya sido solicitado específicamente por el área de operaciones de cómputo. Debemos asegurar que los circuitos nuevos instalados y sus receptáculos finales con cinta amarilla para prevenir una utilización no autorizada. El color amarillo indica que el receptáculo está asignado a un uso futuro. Esto es importante para no confundir con los circuitos en boas actualmente activos. Debemos asegurarnos doblemente de que el equipo tiene la capacidad de conexión dual para asegurar que la energía proveniente de rutas diferentes, de fuentes de alimentación diferentes, es decir, si las fuentes de alimentación diferentes no se encuentran disponibles, o la doble alimentación, debemos asegurar que las rutas de trayectorias sí sean diferentes, instalando ambos circuitos dobles en el mismo PDU y su sistema de aterrizamiento para removerse posteriormente del site, este circuito flexible de la boa. Debemos cerciorarnos de que no existan
cortos o circuitos abiertos, mal faseo y orientación de las conexiones en el lado de la instalación del circuito antes de energizar cualquiera de estos circuitos. Debemos hacer un esfuerzo razonable para revisar posibles cortos en el lado de la conexión del circuito del equipo de cómputo. Esto es elemental, es básico para evitar cualquier conflagración. Debemos estar seguros de que un representante del departamento de mantenimiento esté presente cuando nosotros energicemos por primera vez un circuito de alimentación que alimente un equipo de cómputo. El representante del departamento de mantenimiento deberá personalmente interconectar los receptáculos twist lock y el plug de alimentación de manera adecuada para prevenir una futura desconexión inadvertida. Debemos utilizar una pluma para actualizar los datos existentes en el tablero y los registros iniciales con el nombre de la persona que realizó los trabajos y la fecha. Introduzca dentro de la computadora toda la información as-built de los equipos de cómputo y los circuitos en la hoja de datos maestra del software del PDU, inmediatamente después de que se haya completado el trabajo. Introduzca la localización física de la placa del piso elevado en donde la BOA actualmente termina. Debemos crear una nueva hoja de datos del tablero y equipos y tarjeta de actualización con la instalación realizada en el PDU y el equipo de cómputo con una tolerancia máxima del fin del siguiente día hábil una vez que hayamos concluido todos estos trabajos críticos que hubiéramos realizado en el centro de datos. Para la remoción de cables e interruptores de circuito de equipos de cómputo, debemos obtener una orden de trabajo formal. Instrucciones orales o escritas a mano no son aceptables, conteniendo los siguientes elementos, estas órdenes de trabajo. Una hoja de resumen en donde se describan los trabajos a realizar y las fechas esperadas. Una hoja separada por cada pieza de equipamiento identificado, la placa o placas de piso elevado donde está ubicado. Esto ya lo vimos con anterioridad. Voy a pasar a la siguiente placa. Debemos... cuando usted reciba el control de cambios aprobado, programe el trabajo para el piso elevado y el PDU. Cumpla con todos los procedimientos indicados en el manual de procedimientos. Rastree el cable para determinar que nada esté conectado entre el extremo y la alimentación. Pruebe el circuito utilizando un amperímetro y determinando que la corriente no está fluyendo. Una vez que esté seguro, sin ninguna sombra de duda, por las dos personas del que el circuito puede quedar inactivo, abra el interruptor del circuito y encinte el interruptor del circuito abierto. Actualice en el campo la tabla de datos del tablero. No deje bajo el piso elevado ningún cable inactivo o boas. Extraiga todas las boas de energía una vez que los interruptores de circuito han sido apagados. Al menos 2 personas calificadas son requeridas para extraer las boas inactivas. ¿Sí? Esto es muy importante, sobre todo introducir dentro de la computadora toda la información as-built de los equipos de cómputo, ¿sí? Y los circuitos en la hoja de datos maestra del software de PDU. Inmediatamente después de que se haya completado el trabajo, crear una nueva hoja de datos del tablero con la instalación realizada en dicho PDU con una tolerancia máxima del fin del siguiente día hábil. Esto es muy importante, no debemos dejar pasar más tiempo porque después se olvidan, perdemos la concentración, olvidamos exactamente los trabajos a detalle que se realizaron, y esto debe quedar perfectamente asentado en la bitácora para prevenir cualquier altercado legal que pudiera representarse por algo que pudiera haberse no sido reconocido por las labores que realizamos. Y pues con esto terminamos esta segunda parte de estos trabajos que, como habrán podido notar, son de tremenda importancia para la continuidad exitosa de la operación de un centro de datos. Recordemos, la falla humana es el mayor riesgo de la operación en la caída de un centro de datos. Pues nuevamente, mil gracias por el favor de su atención y los esperamos de nueva cuenta la próxima semana, en donde empezaremos a hablar de la nueva tecnología del Digital Twin o nuestro gemelo digital. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.